lo que fue América completa, desde Alaska hasta la Patagonia, hasta Argentina, porque lo que teníamos que integrar los modelos, que nos han llevado los modelos estadounidenses y que tenemos. ¿Por qué? Porque dentro del proceso que yo tuve, que había de Centroamérica, que tienen el sistema europeo, y nosotros tenemos el sistema americano. Cuando les hacían el examen, eran retrasados mentales porque no resolvían el examen. Y no era por cuestión de que no supieran, sino que tenían otro sistema. ¿Sí? Afortunadamente a mí, por mi tío que me pasó en la ingeniería, conozco el sistema americano y el sistema europeo. Entonces, ahí está la condición, porque para mí es muy importante tener a los pueblos también dentro de la educación. ¿Sí? Y yo no vengo con el afán de politizar el asunto, únicamente de plantear proyectos. A mí me gustaría que si aquí que le interesa investigar, tanto de los archivos de alcaldía, los archivos de federales y los archivos de la Ciudad de México, investiguen esto. Este proyecto le ayudé a la alcaldía, le ayudé a la reconstrucción de la Ciudad de México, con el presupuesto participativo de la comunidad, se demolió esta parte de los edificios, que no lo otro presupuesto de reconstrucción por los sismos del 2017 se entró. Y toda la información que yo tenía y que tenía mi tío y que teníamos nosotros desde el 2014, ¿qué hacíamos con este proyecto? Que nosotros nos planteamos como qué hacer con las grietas. Y ahora funciona, porque la doctora Carrión afortunadamente lleva la investigación, retomó el proyecto, convivimos, ¿sí? Pero la responsabilidad ya no es mía de lo que pasa en los problemas comunitarios, porque son proyectos del pueblo, no del gobierno, porque nosotros nos quedamos y ellos se van. Entonces, yo sí quiero hacer esta denuncia por lo que me pasa a mí en mi familia. Acaban de mandar un mensaje, ¿sí?, de que yo estoy haciendo en contra de la alcaldía. Yo no sé si yo únicamente me dedico a las partes, ¿sí?, de mejorar las condiciones de los pueblos, no de beneficiarme. ¿Sí? Yo no tengo ningún cargo en la alcaldía, en ninguna institución, porque de nosotros, desde el 94, como estudiantes, fuimos perseguidos, ¿sí?, por nuestras capacidades. Entonces yo los dejo en esta mesa, en esa reflexión. Gracias. Muchísimas gracias por la intervención. Pues, definitivamente muchos de los logros, tanto que se han logrado, que se han tenido en estos diferentes espacios, en estos diferentes poblados, en estos diferentes barrios, es por la lucha y la comunidad misma. Es una acción constante y que buscamos también mostrar, por lo menos ahora en lo que nosotros estamos haciendo, buscar los diferentes momentos en que la comunidad ha decidido qué hacerse y cómo llevarse esos espacios. Y lo que acaba de mostrarnos es un ejemplo de ello. Y esperemos que, yo siempre creo que el diálogo y la escucha es la mejor arma para que en conjunto se logren mayores cosas. Así que ojalá así sea. Bueno, pues vamos a dar, ahora sí, llegamos al final de la jornada y vamos a cerrar esta última participación con la intervención de Patsy Mesa, quien es socióloga audiovisual y que nos va a hablar sobre la divulgación del patrimonio cultural de Santa Marta, Catitla. Hola, pues buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha ahí? ¿Sí? Bueno, pues gracias por estar al final. Esto va a ser muy breve. Básicamente lo que yo he hecho ha sido recopilar mucha de la información que se ha vertido en los pueblos originarios y sobre todo tiene que ver con una cuestión, justamente el papel de la comunidad frente a la cuestión de sus tradiciones y de la identidad comunitaria. Y bueno, este proyecto lo he llamado Tejedores de Memoria y es importante que las comunidades se conviertan en entes participativos que se apropian de sus bienes culturales para su uso y disfrute. Uno de los objetivos de este proyecto llamado Tejedores de Memoria es preservar y divulgar el patrimonio cultural de las comunidades mediante la generación de procesos para el fortalecimiento de la identidad, la apropiación del espacio público y el desarrollo de las técnicas y competencias audiovisuales.
Es importante promover la participación social en la preservación y divulgación del patrimonio cultural de las comunidades. 2. Fortalecer la identidad local, el tejido social y el sentido de pertenencia a la cultura de las comunidades. 3. Fomentar la apropiación y empoderamiento del patrimonio cultural de las comunidades. Y bueno, les comentaré brevemente sobre los antecedentes de este proyecto, cómo surge la idea. Hace muchos años yo llegué al taller de periodismo del oriente de la Ciudad de México. Estas colonias alejadas del centro de la ciudad y de las cuales proveníamos la mayoría de los asistentes, y además la mayoría de nosotros éramos muy jóvenes. Es así que iniciamos la edición de la revista Iztapalabra al tiempo que nacía una radio local. ¿Por qué le llamamos Iztapalabra a esta revista? Porque justamente siempre se asociaba con los motes de Iztaparrata, Iztapalacra, y entonces para nosotros fue importante mencionar que también había cultura, no toda la cuestión de violencia y carencias de infraestructura que se mencionaba en esos años. Inició el taller de video comunitario como parte de un proyecto de divulgación del patrimonio cultural. Este taller pues lo inicié en el Instituto de la Juventud. Y bueno, les comentaré brevemente, en 2005, estos son algunos de los números que nosotros publicamos como colectivo en ese momento. Este número se dedicó a la música, entrevistando a bandas locales y relatando la experiencia de Panteón Rococó sobre la importancia de hablar de lo cotidiano en el barrio. En 2006, este número se dedica a los temas de las juventudes, cuyo objetivo fue la reivindicación de las identidades urbanas y la no discriminación. Ser joven y de Iztapalapa no es un delito. Asimismo, comenzamos a adentrarnos en los temas de los pueblos originarios y sus costumbres. En este mismo número realizamos reportajes sobre las ceremonias rituales en el Cerro de la Estrella. Para 2007, pues viajamos al Ciruelo, Oaxaca, y publicamos este tercer número que se llama La Tercera Raíz, que es un número donde se aborda el tema de la presencia de las comunidades afrodescendientes en la Ciudad de México, especialmente en Iztapalapa, la mayoría provenientes del estado de Guerrero y Oaxaca. Para 2007 publicamos el número Desde la Tercera Cuerda, este número dedicado a la lucha libre, la cual ahora ya fue declarada como patrimonio cultural. Como parte de la cultura en nuestros barrios, la preservación y discusión pública sobre la lucha de las comunidades en la preservación de su cultura, algo de lo que mencionaba José Luis, ¿no? Finalmente los movimientos sociales y de lucha de las comunidades. Se hacía con bandas de música y surf y demostraciones de lucha libre. Bueno, cuando presentábamos este número siempre llevábamos bandas de surf y demostraciones de lucha libre. En 2008 nombramos Los Sonidos del Barrio, es un número dedicado al movimiento sonidero, el cual también ya ahora fue declarado como patrimonio cultural, y también estaba ligado al movimiento LGBTI, ligado a este fenómeno y el derecho a la cultura de estas comunidades. También reflexionábamos sobre el tema del ocio creativo. En 2009 y 2015, como les comentaba, este proyecto Voces en Resistencia se convierte en una revista radiocultural. Se transmitía en el 660 del IMER, y bueno, el tema de esta propuesta era la cultura popular de Iztapalapa. Es así que empezamos a abordar temáticas que nos llevaron al pueblo originario de Santa Marta, Catitla, que bueno, es finalmente el tema central, ¿no? La divulgación del patrimonio cultural de Santa Marta, Catitla, y obviamente utilizar los medios de comunicación que teníamos a la mano para ir difundiendo esta comunidad, que no solo tenía que ver con una penitenciaría, sino que también tenía distintas tradiciones. Uno de los programas que abordamos fue Las Cocineras, que se trataba sobre la gastronomía lacustre, fue una característica de las comunidades del oriente del Valle de México, donde las mujeres utilizaban técnicas muy básicas y antiguas en la cocción de alimentos, como el uso de leña. Otro de Las Cocineras, el que sigue, Más que una cárcel, también fue uno de los programas de radio. Abordamos el tema del corredor carcelario de Santa Marta, Catitla, y pues nos cuestionamos cómo permeaba en el imaginario social de los habitantes de la Ciudad de México identificar a esta zona no como un pueblo originario, sino relacionarlo con una penitenciaría. El siguiente tema fue sobre carnavales. El carnaval en Iztapalapa funda sus raíces en los pueblos y barrios originarios, compartiendo con el municipio de Chimalhuacán la tradición de la realización y el uso de máscaras o caretas. Y bueno, al final estos proyectos de divulgación del patrimonio cultural tiene algunos ejes transversales,
¿Qué elementos permanecen en el proyecto durante todas sus etapas? Pues el eje 1 son los derechos humanos culturales. La siguiente, los relativos a la... ¿Qué derechos promueve este proyecto? Los relativos a participar en la vida cultural, que se refieren a la libertad para ejercer prácticas culturales y ejercer y acceder a sus expresiones materiales e inmateriales, como también la protección y promoción de las mismas. El siguiente es la cultura de paz. La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación. El arte y la cultura, ¿puede el arte y la cultura promover la paz? Pues sí, es uno de los ejes que ahora se trabajan los gobiernos, la participación social, a los procesos sociales a través de los cuales los grupos, las organizaciones, las instituciones o los diferentes sectores, incluida la comunidad, intervienen en la identificación de sus problemas y se unen para diseñar, implementar y evaluar soluciones. Dicho de otra forma, participar significa que la gente intervenga estrechamente en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que afectan sus vidas. Y bueno, en la siguiente, por favor, uno de los trabajos que he realizado a partir de pues mi intervención audiovisual en las comunidades, porque posteriormente di un taller justamente en Santa Marta, Catitla, un taller de video comunitario. Uno de los trabajos que realizamos se llama El mantel olía pólvora. ¿Le puedes dar clic derecho al icono del video? Son videos que generalmente duran 5, 10, 15 minutos, pero solamente hice algunos fragmentos. No se reproduce. Bueno, pues este video que se llama El mantel olía pólvora lo hicimos con los alumnos que tenían el taller de video comunitario y junto con el maestro Calixto Rosas, cronista de Santa Marta, Catitla, donde justamente dice que le deben un dinero por ayudarnos, porque finalmente él ha sido una de las personas de la comunidad que se ha enfocado en pues preservar la identidad de la comunidad de Santa Marta, Catitla. El siguiente video que trabajamos se llama Artesanos Mascareros. Este video está enfocado sobre todo en el taller de... No, pero no se reproduce acá. Pero bueno, este video de Artesanos Mascareros que realizamos, pues hicimos entrevistas a varios artesanos mascareros de Iztapalapa y la guía fue el señor Beto Valverde, el artesano mascarero de Chimalhuacán, en donde se dice que allí se originan las máscaras de cera. El siguiente video que trabajamos fue la ruta gastronómica Mextlapiques de pescado con la señora Rosa Cervantes Sereno, y nos platicaba pues justamente cómo era la vida lacustre en aquellos años cuando todavía había lago. Y bueno, la siguiente les mencionaba que otro de los trabajos que se ha realizado pues es este taller de video comunitario que se impartía ahí en el Centro Cultural Acatitlán, el cual ahora va a dar lugar al Museo Comunitario. Este taller tenía la finalidad de proveer de habilidades audiovisuales a los asistentes, así como identificar algunos elementos que la comunidad valora como identitarios y generar debate en torno a lo que es el patrimonio cultural. Y bueno, pues también otro de los trabajos que se han realizado, bueno, pues fue mi tesis de licenciatura, que se llamó Tejedores de Memoria, la historia oral de Santa Marta, Catitla. Y bueno, esta surgió porque cuando yo llegué a Santa Marta, Catitla, pues me pregunté quiénes somos, ¿no? Fue la pregunta que me hice cuando llegué al pueblo original de Santa Marta, Catitla, a impartir un taller de video comunitario. ¿Quiénes somos? Bueno, les reitero, fue esa pregunta que finalmente siempre estaba presente. Esa pregunta surgió porque me di cuenta que es una comunidad con mucha historia, pero con una voz cercenada. La Santa Marta de corredores carcelarios, inundaciones, drogadicción, asaltos, grietas. La del Salado, conocido como el enorme tianguis de chácharas, donde se asegura se vende lo que la Ciudad de México desecha. No es toda la historia que tiene que contar y reconocerse de esta comunidad. En el imaginario social de algunos de sus habitantes, este asentamiento quedó aislado socialmente tras la construcción de la penitenciaría.
Dar cuenta de lo local resulta indispensable para una sociedad que ha sido silenciada. De ahí la relevancia de un estudio que permita registrar la historia oral como narrativa de la memoria. El rescate de la memoria por la palabra da lugar a narraciones que permiten reflexionar sobre los hechos acontecidos y por tanto la posibilidad de pensar cómo se coloca la comunidad frente a la pérdida y el cambio. Y bueno, nos regresamos a estas imágenes. Yo hubo una parte que le llamé los huehuetes. León Portilla decía que en el México prehispánico los huehuetes se les llamaba a los viejos y que tenía que ver con la cuestión de la sabiduría y quienes contaban las historias de las comunidades. Entonces, por ejemplo, él es uno de ellos, es el doctor Cedillo. Él falleció hace ya muchos años, él era odontólogo, pero bueno, se ha mencionado aquí. Él es una de las voces que finalmente tiene que contemplarse para poder contar la historia de Santa Marta Catitla. La siguiente es la señora Soledad, era una de las señoras más longevas de Santa Marta Catitla. El siguiente, pues el doctor Arturo Niño, él es médico de profesión y bueno, pues finalmente él también ha preservado a su forma la historia de Santa Marta Catitla. La siguiente, pues no puede faltar el maestro Calixto Rosas. También está Roberto Cariño, él es uno de los sonideros de Santa Marta Catitla. También está una de las hermanas Acuautla, con ellas hicimos el video de El mantel olía pólvora. Ellas desgraciadamente fallecieron, ya fallecieron las dos, pero nos dejan el testimonio de lo que les contaba su mamá de cómo las mujeres vivieron la Revolución Mexicana en Santa Marta Catitla. Y también está Aarón, que era un niño que iba y tomaba clases al taller. Y bueno, la siguiente lámina es solamente un análisis de cómo las comunidades nos apropiamos del patrimonio cultural, ¿no? El primer paso es conocer, es preguntarnos qué es patrimonio cultural, si lo reconocemos como tal, lo valoramos, lo protegemos y disfrutamos de él, y finalmente es un ciclo, ¿no? Y bueno, solo como aportes a la discusión, creo que todas las comunidades tienen alguna tradición o costumbre que heredaron de sus ancestros, lo cual los hace tener una identidad, ya sea como carnavaleros, cocineras, danzantes, artesanos, músicos, etcétera. Esta herencia que nos define como parte de una comunidad es indispensable conservarla. Y bueno, como conclusiones, la divulgación del patrimonio cultural promueve la participación ciudadana. En este sentido, cumple un rol protagónico y clave al ser las comunidades quienes son las portadoras de patrimonio. Y pues vuelvo a lo mismo, muchos estudiantes, maestros, muchas personas venimos a las comunidades, a los pueblos y barrios originarios, en los cuales, o sea, no nacimos seguramente, pero nos han interesado sus temas, pero creo que también es importante decir que esa información no la inventamos nosotros, sino la sacamos de debajo de las piedras. Y hay gente como ustedes que se reúnen aquí, como el maestro Calixto, como Federico, que promueven estos encuentros, que son los verdaderos portadores de ese conocimiento. También Alberto, que ahí está, José Luis, el señor Héctor Plaza. Pues finalmente sí es importante no solo decir yo lo recopilé, sino mencionar a las personas que nos han regalado su tiempo y sus experiencias para poder también dar a conocer esta información. Y bueno, valorar las manifestaciones patrimoniales es un instrumento de la sociedad para reapropiarse del pasado y empoderarse del futuro. Y bueno, actualmente las comunidades conciben al patrimonio como aquello que los identifica, representa, que es vivo, dinámico en sus tradiciones y expresiones, es motivo de orgullo y que por lo tanto requiere ser salvaguardado. Y bueno, pues gracias. Muchísimas gracias, Patsy. Sí es importante este círculo que tú enseñabas, que es un elemento básico que habla de la salvaguardia del patrimonio. El que no conoce no valora, el que no valora no se apropia. Y eso es una de las fundamentaciones de la protección de nuestros patrimonios. Así que sí es importantísimo ello. La otra es la decolonialidad hoy, ¿no? Esto es nuevos pensamientos que se dan sobre todo, ¿no? en ciertas aulas, para comprender que hay que dar visibilidad a aquellos saberes que fueron invisibilizados, ¿no?
y eso me parece que es parte del trabajo que hacen los cronistas, los historiadores, los sociólogos, ¿no? Aquellos que les interesa hablar y mostrar acerca de pues todos estos elementos que hacen la identidad de una comunidad, de un pueblo, de un barrio. Y por último decir que creo que al final se enlazaron varias de las conferencias, ¿no? La maestra Ana Lilia García decía sobre la importancia de los espacios educativos, y yo comenté al final de su participación de que no solamente están en las escuelas, que son muy importantes y que bueno que crecen los espacios y las oportunidades para ello, en Iztapalapa y en gran parte de la ciudad y de la República. Tú hablabas de las escuelas Benito Juárez, de Bienestar, CUME viene de ahí, de Patrimonio, esas carreras que quienes hace unas generaciones queríamos estudiar no existían, ¿no? Hoy nos oyen como que no lo pueden creer, pero si uno quería ser gestora cultural o dedicarse al patrimonio, ¿no? Esas carreras no estaban, tenías que meterte a otra y después poco a poco irte profesionalizando. Y ellos fueron elementos importantísimos del trabajo de Alejandro Aura y otros gestores culturales en crear estos espacios, sobre todo en las periferias, ¿no? Como son los faros, ¿no? Y no voy a discutir de dónde vienen, porque sé que hay proyectos muy importantes en Latinoamérica, como ha sido Brasil, ha sido Colombia, para trabajar la reestructuración y enriquecer y volver a fortalecer a la sociedad a partir de proyectos como estos, ¿no? Ojalá que si aquí se hicieron, pues se reproduzcan por bien hacia la sociedad, de crear otros espacios que ayuden a este México tan violentado, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y en definitiva, pues el trabajo que hace cada uno desde sus comunidades, ¿no? La fuerza es la unión. Eso siempre lo he creído, y creo que generar estos espacios de escucha, de habla, de diálogo, en donde podamos conocer, pero que también nos sabemos fortalecer, crear estas redes, como es la de cronistas de Oriente, del Valle de México, son importantes para fortalecer los movimientos. Y siempre he creído que sumar es lo importante y no restar. Así que bueno, pues esperemos que este encuentro eso haya sido una suma de voces, una suma de la comunidad, la institución, por dejar estos espacios y por dejar esta memoria, y que sigan adelante. Y a disfrutar este sábado, quien quiera irse a la Macroplaza a bailar con los sonideros, ahí está, ¿no? Y los que no, pues regresar a casita. Muchas felicidades a todos, y nada más me queda dar primero los reconocimientos a cada uno de los que participaron aquí. Y bueno, está primero el señor Luis Javier Medina Montero, a quien agradecemos. Maestra, ¿me permite dos palabras? Sí, adelante. Dos. ¿Ya? Adelante, caballero. Bueno, a los que están aquí presentes, les informo que el señor Fidel Espíndola fue un gestor para el pueblo de San Sebastián incansable. Y a donde esté y donde se encuentre, pido un aplauso para él, porque es una persona de veras que quiere bien a su pueblo. Gracias. Siempre reconocer, como dice Pati, las otras voces son importantes. Yo después quiero que ustedes cierren, ¿eh? Nada más quiero entregar los diplomas y los organizadores puedan cerrar. Algo así, bueno, nosotros ahí en la utopía de Tecomixtlán, pues ya logramos, ¿no?, que se considere pues, la utopía de la cultura, de la ciencia, porque ahí tenemos el observatorio o infra. Bueno, resulta que sí, o sea, lo que están comentando respecto a lo de obras, hubo un problema el año pasado, cayó un tormentón que fracturó prácticamente donde está el taco, se inundó, donde están los cristales del observatorio, se rompieron los cristales, tuvieron que quitar el jardín zoológico, ¿sí?, y acomodarlo, dieron grava, hasta ahí todo bien, porque tenían que darle mantenimiento, pero resulta que acomodaron los sismógrafos, ¿sí?, y ahora almacenan materiales de construcción, grava, arena, y meten camiones pesados. Entonces, ¿cómo es posible que estén trabajando los sismógrafos ahí?
yo creo que sí es importante que le hagamos saber a las autoridades lo que está pasando. Se tiene que dar una vuelta. O sea, un sismógrafo y le pasan a un lado un tractor, un camión de volteo, solamente va a estar funcionando ahí, ¿no? Va a estar moviéndose como loco, ¿no? Sí, tendrían que tomar, pues, dar una vuelta sobre todo. Gracias, perdón. Claro que sí, comunicaremos de ello, porque sí, bueno, quiero terminar de dar los diplomas a la maestra Ana Lilia García. Muchísimas gracias por haber estado con muchísimas gracias. También al compañero José Luis González, muchísimas gracias. Y hay los otros. Ahorita nos ponemos todos juntos. Y por último quiero darle a Patsy Mesa también su diploma, sus botones, y están dando ahí sus cuadernos. Pónganse juntos. Nos ponemos todos juntos. Y quiero darle la palabra a los organizadores, por favor, para que den ustedes el cierre a la actividad del día hoy. Perdón, Miguel, ¿puedo preguntar algo o ya no? Sí, es que había pregunta. Bueno, dura. Sesión de preguntas. Ajá. A ver. Bueno, para Patsy, no es tanto una pregunta, pero me encantó tu trabajo que estás haciendo en la comunidad. Y yo nada más quisiera saber si has considerado incluir dentro de tu trabajo de registro lo que a mí me parece que es algo importante que está ocurriendo en esta zona oriente, sobre todo que yo he visto vivencialmente la llegada de inmigrantes de otros países que se están incluyendo en nuestros pueblos también. Creo que es importante registrarlo y ver qué es lo que va a ocurrir, no solamente ahora, sino en el futuro, porque vamos a tener influencia también de otras culturas, de otras lenguas incluso. Creo que valdría la pena, si no lo has hecho, incluir dentro del trabajo tan importante registro de cómo vamos a integrar a esos nuevos habitantes de nuestras comunidades. Más que nada una pregunta y una sugerencia, si me lo permite. Sí, pues. Si gustan, que les permitan tomar la foto que les están tomando a todos con su diploma Y nos sentamos y terminamos de conversar y hacemos el cierre, ¿les parece? Para que Sí, bueno, pues la idea es continuar como haciendo esta cuestión de análisis audiovisual. O sea, hay muy pocos sociólogos audiovisuales. Finalmente la carrera me ha dado la posibilidad como entender un poco la cuestión de los análisis, ¿no? De escuchar a los portadores y justamente tener ese análisis y precisamente cómo las migraciones generan nuevas identidades. Pero sí es importante hacer ese análisis y bueno, si hay la posibilidad de seguir dando el taller de video comunitarios, inclusive podríamos hablar de sesiones aquí en el Museo Comunitario de Acahualtepec, pues nos reunimos y ustedes, o sea, finalmente la comunidad propone los temas, ¿no? Sería importante. por acá había Ricardo quería hacer una pregunta. Y la maestra. Yo ahorita. Buenas tardes. Lo mío es muy breve, nada más hacer más bien una invitación a que visiten el archivo quienes no lo han visitado y también una petición de que sigan donando lo que gusten, todo esto por ejemplo que han presentado aquí, si lo pueden donar al archivo histórico sería muy bueno. Esa es parte de nuestra función. Todo lo que existe en el archivo ha sido principalmente gracias a la colaboración de la comunidad que siempre nos comparten sus libros, sus conferencias, fotografías. Y nosotros con eso que ustedes proporcionan al archivo después hacemos otro trabajo. De hecho el libro que les están regalando, la colección de documentos para la historia del Señor de la Cobija, nació en el archivo histórico. Ahí lo trabajamos nosotros a partir de mucho material que se recogió en la comunidad y que después lo transformamos en libro. Así podemos hacer muchas otras cosas, entonces pues es esa petición, ¿no? Nada más, gracias. Un aporte para la expresión del amigo Javi. Desde 1608, cuando se hace ese mapa que les mostré del desagüe de las lagunas, es cuando se empieza a desecar el lago, y también el drenaje de la Ciudad de México
salía de donde está el barrio de San Juan de Atzacualco a todo el lago, ¿no? Mucha gente y muchos familiares también murieron de disentería en 1800, 1700, 1900, cuando todavía había lagunas. Entonces esto de desecar las lagunas y contaminar el agua, pues ha sido una forma también de exterminio, ¿no? Y pues esa es mi aportación, de que pues sí, estamos desde hace mucho tiempo en algo de exterminio. ¿Por qué? Porque eran pueblos lacustres, todos los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos se dedicaron al agua y muchos bebés murieron de eso, de infecciones estomacales, y pues debido a que el agua la contamina, ¿no? Como pasa en Sonora con las mineras, y ahora mucha gente muere en esas mineras porque contaminan su agua, sus lagos. Y pues ese es mi comentario, ¿no? Sí, bueno, con respecto a la del lago, sí, hubo varias etapas y también hubo resistencia por parte de los pueblos. O sea, no fue gratuito. Por ejemplo, cuando se desecó la laguna de Chalco, sí hubo protestas por parte de los pueblos que se oponían a que se secara el lago de Chalco. Igual también cuando se desecó lo que fue la laguna de Santa Marta, también hubo algunas protestas. Más que nada, la idea de los gobiernos era que los lagos no servían para nada, había que quitarlos, era agua salada, no servía. Sin embargo, los pueblos que vivían alrededor de las lagunas, pues ellos sí se beneficiaban de la pesca, de los productos que daba el lago, como el aguautile, el tequesquite, y también se sembraba, a pesar de que era agua salada, había chinampas, había muchas cosas que los gobiernos pues no les interesaba apoyar a los pueblos. Pero sí, son varias cuestiones que sí, pues hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, ahorita que también estamos padeciendo la falta de agua, pues el lago de alguna manera recarga los mantos freáticos. Entonces, si no los cuidamos, pues vamos a estar cada vez más peor. Nada más quiero invitarlos a una serie de conversatorios y mesas que vamos a tener. El día miércoles 26 es la noche de museos. Aquí va a haber una actividad sobre los juegos tradicionales a las 18 horas. Teotongo se suma a esta noche de museos, donde se van a pasar unos videos sobre entrevistas que se han hecho con los colonos. En 8 barrios vamos a tener el conversatorio de sonideros, que se va a poner seguro buenísimo. Yo he estado yendo a todos. Empezamos con coros infantiles y acabamos con la bailadera. Entonces seguro que va a seguir, está a cargo de la maestra Beatriz. Y el día 27 vamos a tener una actividad de cierre de mesa, pero primero vamos a tener el conversatorio que ahorita les platique el día 20, este próximo jueves. Vamos a tener un conversatorio dentro de la exposición Rumbo a la UNESCO. Como ustedes saben, está concursando la representación de la Semana Santa en Iztapalapa en la candidatura de la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial, y se hizo una exposición en torno a ello, y la compañera Patsy organizó una de las mesas que ahorita les procedo porque es sobre lo que son los medios de comunicación y su participación en ello. La maestra Beatriz nos está ofreciendo ese día, van a regalar tanto la novela de Semana Santa y también el libro que se publica por parte de la alcaldía cada año en torno a la Semana Santa. Y ya nada más, para dejar de cerrar, dejo que Patsy hable de la mesa que vamos a tener el próximo miércoles 20. Gracias a todos. Sí, es jueves 20 a las 5 de la tarde en el Museo de las Culturas. Pues el tema es cómo los medios de comunicación han contribuido a la difusión y salvaguardia de la Semana Santa como patrimonio cultural inmaterial. O sea, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación para que pues se haya llegado a la 181 representación? Entonces va a ir el director de Canal 21, André, que es el director de la serie de Semana Santa que ellos publicaron este año. Van a ir algunos fotógrafos del Universal, de Milenio, del Heraldo
Van a ir también compañeros fotógrafos de la alcaldía, porque finalmente pues su trabajo se ha enfocado también en que ellos han cubierto por más de 3 años. Ese fue el criterio, ¿no? Que por más de 3 años estos compañeros fotógrafos hayan cubierto la representación de Semana Santa y por tanto esta experiencia los lleva a entender por qué es importante dar a conocer esa manifestación cultural de Iztapalapa. Entonces, bueno, pues todos están invitados, ojalá nos puedan acompañar. Y bueno, pues parte muy importante es el COSIAC. Nos va a acompañar Luis Alberto, que él es su secretario, es el secretario del COSIAC, y también él se involucra en la parte de la cuestión de los medios de comunicación. Y bueno, pues ojalá nos puedan acompañar ese día. Ahora sí, les dejo a los organizadores. ¿Tuvo la palabra? ¿Puedo tomar la palabra? Sí. Bueno, el Consejo del Pueblo de Santiago Acahuiltepec y la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México otorgan el presente reconocimiento a Paola Araiza. Muchas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias, de verdad. Siempre se aprende, como dice Pablo Pérez. Siempre estamos en aprendizaje. Buenas tardes. Pues aquí la reunión de cronistas es muy importante para saber nuestra historia. Por ahí decía la maestra Paola, el que no sabe la historia la vuelve a repetir. Y parece que nosotros vamos muy bien. Iztapalapa ha cambiado bastante. Usted dio un tema, un sueño universitario. Yo vengo de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Gracias a esa facultad ya no tuve que ir hasta Seúl a tomar la carrera, fue más rápido. Entonces aquí en Iztapalapa se han fundado muchas universidades, preparatorias, nivel medio superior. Entonces esto nos ayuda a que nuestros jóvenes tengan pues, más cerca el hábito del estudio, poder tener otro pensamiento, ¿sí? ¿Para qué? Para cambiar nuestra cultura, cambiar nuestra visión. ¿Sí? En Iztapalapa lamentablemente a veces tenemos la mala costumbre o la mala visión de que los carnavales es tomar, es violencia. A mí me gustan los carnavales, a mí me dicen cosas a usted le gusta tomar. A lo mejor me tomo una copita, todo eso, pero no, yo lo uso como terapia. Sí, entonces no nomás el salir a bailar es violencia, es alcohol, ¿no? Entonces hay que cambiar nuestra mentalidad. Entonces usted dio un tema muy bonito, ¿sí? Que se fundó la ANEP Zaragoza, San Juan Cantoro, que es parte de los ejidos de Policía de Santa Marta y parte de los ejidos de Pedro de Santiago. Entonces, de ahí se fundó, fue creciendo Iztapalapa, con la UACM, con la UAM, etc. ¿Sí? Entonces, ojalá y esto de los cronistas se den, no más ahorita, sino que sea siempre, ¿no? Sea un tema muy importante para saber mucho de nuestras historias y ir modificándola para un beneficio común. Muchas gracias. Bueno, ahorita ya vamos a dar el terminado. Unas palabras. Todos pasaron a ver información. ¿Quién no ha pasado a ver? Ahorita acá tienen la oportunidad de que nos vayamos. De antemano les damos las gracias. Este evento no fue organizado ni por Federico ni la Sociedad de Crónicas, sino, yo digo siempre estas palabras, que la historia de los pueblos hablen por nosotros. Simplemente les doy las gracias a los compañeros de Santiago, al doctor Miguel, maestra Sandra, Zavala, y siempre serán bienvenidas a su casa. El pueblo de Santiago los recibe con las manos abiertas. Cada vez que quieran venir y utilizar el espacio, estaremos con ustedes para apoyarlos. Y una propuesta, maestra, que hay que realizar cada 15 días unas mesas redondas de debate. Sería lo más interesante. ¿No sería bueno? Ok, gracias, y de antemano el pueblo de Santiago les da la bienvenida, que no sea la última vez. Se acerca la fiesta el 25 de julio. Vengan a la procesión el día 24 a las 10 de la noche. Es una
una ceremonia, yo digo que de las más bonitas de Iztapalapa. Sacamos al patrón Santiago, todos van con sus antorchas, con sus veladoras, en silencio y recorremos el pueblo. Están invitados. Y la del día lunes, que cerca de 1.500 personas desfilan con el patrón Santiago. Son las tres principales. Bienvenidos, gracias maestra Paula, gracias y gracias a todos. Se los quiero mucho. Una palabrita, como decimos en los grupos de tradición. Pues nada más que en esta crisis de esta temporada de sequía tan aguda, este tiempo de calor, que ojalá que hubiera una posibilidad de un programa como de concientización en torno al cuidado del agua. Porque bueno, antes la sacaron por intereses políticos y demás, y la gran mayoría, desafortunadamente, de las personas la desperdician de manera absurda, podríamos decir. Entonces, que pudiera difundirse más este cuidado, estas maneras para ahorrar el agua. Claro que hay que bañarse de cuando en cuando, ¿verdad? Regar las plantitas siempre, pero el desperdicio luego que se hace del agua es de veras horrendo, ¿no? Entonces, ojalá que hubiera la posibilidad de un programa de difusión de cómo cuidar el agua. Lo ha habido, ¿no? Pero ojalá que se retome para volver a sentir este respeto por los elementos que nos dan la vida, ¿no? El aire, el agua, la tierra. En los grupos de tradición decimos: agüita sagrada, contigo todo, sin ti nada. Gracias. Pues yo les invito a que tomen este espacio para que hagan estas charlas y sobre todo que se los hagamos a las nuevas generaciones. Así que yo los invito a que también a veces piensen en estas charlas de una forma más pequeña, didáctica, haciendo material didáctico, con muchísimo gusto. Apriópense del espacio. Un museo comunitario no se llama comunitario, sino es por y para la comunidad. Así que apropiense de él, y si tienen alguna propuesta, nada más díganos a través del consejo qué actividades quisieran desarrollar, y aquí está el espacio para ello. Gracias. Gracias. ¿Quién quiere pasar al museo para acceder? Sí, gracias. ¿Te firmo? No sé, no me resuelvo de los Muchas gracias. Sí, gracias.